principalmente a nuestro Dios que nos permite enseñar, que nos permite compartir y que nos da la oportunidad, hermanas, de poder escudriñar las escrituras, de tener en nuestra casa una Biblia. Insisto que muchas veces no somos conscientes de lo bendecidas que somos y tener este librito, este pequeño libro o gran libro, como ustedes, del tamaño de que sea su Biblia, de bolsillo o de estudio o de letra grande o extra grande. Este libro es una bendición para la vida de cada una de nosotras, pero no es un amuleto de la suerte, hermanas, no es como que ponlo ahí en la sala o debajo de la almohada, así no va a funcionar. Esto es lo que nos va a ayudar es a día saber cómo enfrentar las situaciones que se vengan, ¿verdad? Dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que es ya fue, y lo que fue, y lo que es será. Solo lo que cambiamos somos nosotros los personajes. Somos nosotros que nos estamos diseñados para vivir 70 años, 80 años, si les decía en alguna ocasión, y si llegáramos a los 90, pues la verdad es que ya las personas de 90 años pudiera ser que estén aquí, pero físicamente ya no son productivos, ya no pueden ejercer, ya no pueden moverse, ya hasta ellos mismos muchas veces dicen, ya no sé ni para qué estoy aquí, suponiendo que recuerden quiénes son y qué hacían, porque llega un tiempo en el que la mente se empieza a degradar, empieza a todo, se empieza a perder. Es palabra de Dios, hermanos, es un hecho que se tiene que cumplir. Así es que sí puede llegar la persona a 100 años, 103 años, 105 años, pero si nosotros los vemos, incluso sus familias, es una bendición tenerlas, pero para esas personas también es aflicción. El hecho de no poderse mover, los huesitos duelen, el cuerpo duele y no se tiene ya la fortaleza. ¿Y por qué razón, hermanas? Porque vamos de pasada. Y en este tiempo, en estas semanas, lo que hemos visto es precisamente que para aquellos, los hijos de Dios, tenemos una armadura de parte de Dios. Hemos visto una armadura que nos ha dejado nuestro Padre con el propósito de que podamos protegernos. No se imaginan ustedes a la policía de la ciudad donde ustedes viven desuniformados, ¿correcto? Para saber que eres un policía, ¿verdad? Y uno mira que traen ellos su ropa especial. Si habláramos del bombero, pues también debería de traer una ropa muy diferente quizá al de la policía. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la función de cada quien, ese es el uniforme que va a utilizar. Pues nosotras, hermanas, más que ser un uniforme como tal, esta es una ropa, la armadura de Dios, esta es una ropa, un escudo, unas armas que nosotros debemos utilizar para proteger nuestra vida espiritual. No con esto, hermanas, quiero decir que no vas a sufrir un accidente de auto. No quiero decir que no te vas a caer. Con la armadura de Dios no quiero decir que no vas a sufrir injusticias, o que vas a sufrir ataques de Satanás. Al contrario, es precisamente porque Satanás va a buscar cómo atacarte de muchas formas, es que tenemos que estar protegidas. Y es como que la forma más práctica, sencilla. Dios no nos complica mucho la existencia. Él nos da así como que en corto la respuesta, nos da como que los ejemplos muy prácticos para que nosotros sepamos vivir cada día. Así es que pues vamos a continuar, hermanas, pero antes de seguir con el siguiente tema, yo quiero preguntarles aquí viendo los dibujitos, pero no igual, no se sientan preocupadas si de pronto no saben qué, pero alguien de ustedes, eh, bueno, ahí donde están, no me tienen que contestar, ustedes mismos señalen, total que sabemos que nuestro Padre conoce todas, nos conoce. Este, si habláramos del cinturón de la verdad, ¿de qué estaríamos hablando? Si habláramos del yelmo de la salvación, de la coraza, de las buenas nuevas de salvación, del evangelio y del escudo, ¿estamos hablando de qué? Es lo que hemos venido viendo a lo largo de estos 5 días. ¿Alguien quiere abrir su micrófono ahora sí y decirme de qué estamos hablando? Ahí está la ayuda, hermanas, como podemos verla y chance que a lo mejor viendo recordemos un poco mejor. La armadura, hermano. Exactamente, hermana, gracias. Estamos hablando de la armadura de Dios. Y si yo preguntara, el cinturón de la verdad, ¿para qué serviría un cinturón?
¿Se recuerdan? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? ¿Para qué servirá Para el sostener, cinturón? hermana. Para proteger, Sostener. Para para sostener. sostener, ajá. En este caso, aplicándolo en la vida espiritual, el cinturón, dijimos que tenía el propósito de reunir toda aquella ropa. Recuerden que los soldados utilizaban las batas largas. Entonces, era difícil, ¿no? Correr con la bata larga. Se iba a tropezar, se iba a caer, incluso pues él mismo iba a provocar un accidente y ni siquiera iba a poder estar listo para pelear. Entonces el cinturón lo que hace es sostener la verdad sobre las mentiras de Satanás. Ese cinturón lo que hace es como que atar todos esos cabos que andan por ahí y acomodarlos, alinearlos, ajustarlos. Y decíamos que en ese cinturón también se colocaba la espada. El asunto es que cada una de las cosas que hemos visto tienen un propósito de parte de Dios. La segunda armadura que vimos fue la coraza de justicia. Y es ese chalequito que vemos ahí que se pone pues en el pecho. ¿Con qué propósito? Proteger órganos internos, por eso lo usan los soldados, ¿verdad? Y sabemos que hay órganos de los que podemos, se dificultaría la vida, pero podrías vivir. Si habláramos de 2 pulmones, podría sobrevivir con uno. Si habláramos de 2 riñones, el asunto es que podríamos dañar órganos internos y cambiaría mucho nuestra calidad de vida, ¿correcto? Pero hay un órgano del que no puedes decir, pues me lo quito. De hecho, son 2 en nuestro cuerpo que vimos, que no, exacto, que no podemos, los necesitamos, ¿verdad? Necesitamos tener el corazón, es necesario, no hay como que, pues vamos a quitarlo, uno sácalo, conforme el cuerpo se vaya descuidando y nuestros órganos vayan colapsando o dejen de cumplir su función, vamos a tener, dificultades como seres humanos, pero en las cuestiones espirituales, Dios lo que quiere es que protegernos este corazón, porque de él mana la vida. Por eso tenemos que protegerlo y además porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces hay propósitos, hay que protegerlo porque Satanás es bien astuto y confunde. Es padre de mentira. Te puede poner en duda muchas veces. Entonces podemos estar a veces bien recargadas espiritualmente. Y les comentaba, hay ocasiones en las que uno se prepara, estudia, eh, o haces algo bueno delante de Dios. Y es triste, hermanas, cuando vemos que ese Satanás no pierde el tiempo y en minutos te voltea la situación en la casa, en minutos te voltea la situación en el trabajo, o simplemente vas manejando porque pues vas a hacer tu súper, yo no sé, y no falta quien se te atraviese uno y el otro te pita y el otro te hace gestos, y tú con cara de, o sea, ¿qué hora? Si yo voy bien, porque ese es el trabajo de Satanás, incomodarnos, 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 e incluso por él quisiera hacernos actuar, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Las buenas nuevas de salvación, hermanas, hablamos del Evangelio, que ya una vez que nosotras hemos entendido qué es el Evangelio y dijimos que son las buenas nuevas de salvación, y les ponía aquel dibujito que Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Por amor a nosotros, que padeció y fue crucificado injustamente para que nuestros pecados fueran perdonados y clavados ahí en esa cruz, y luego fue sepultado, y la cosa maravillosa, hermanas, fue que él resucitó al tercer día. Nadie había hecho esto, nadie había pasado por esto, y de esta manera él venció la muerte. Y también tenemos que a él resucitar, estuvo un tiempo con sus discípulos y después regresó al cielo. Y les decía que no se fue porque se nos olvidó de nosotros. No, antes de irse dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Y entonces dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y esa es nuestra esperanza, hermanas, que el día que partamos de esta tierra, si es que el Señor no viene, primero,
nosotros podamos estar del lado de nuestro Dios, nosotros podamos estar en la eternidad del lado de nuestro Padre, porque Él está allá, pero está pensando en nosotros. Sigue bendiciéndonos, sigue estando al pendiente de nosotros. Y vimos también, hermanas, el escudo de la fe. Hermanas, con eso podemos apagar los dardos del maligno. Un escudo es una protección, era grande y era indispensable que el soldado supiera cómo utilizarlo. Si una persona no sabe cómo utilizar su escudo, pues va a ser aunque lo tengas ahí, no sabes cómo utilizarlo, no va a servir de mucho. Entonces es importante nosotros que ejercitemos, hermanas, el escudo de la fe, que sepamos cómo aplicarlo, que esa fe que ya conocemos, que es creer en aquello que no vemos, pero estamos convencidos que existe. Tenemos que sostenernos en nuestro Dios y aun cuando el enemigo ataca, cuando te manda esos dardos, esas flechas de dudas, de confusión, de inseguridad, de depresión, de siempre del pasado, les decía que eso es lo que hace Satanás. Tiene esa facilidad de recordar nuestro pasado, pero ella no tiene nada que ofrecernos en el futuro. Por eso es que he hecho hincapié también en estos días, ya déjalo atrás, lo que ya no sirve, déjalo ahí, ya no lo saques. Si ya el Señor lo dejó en el mar y lo puso en el fondo del mar y él no le interesa ir por él, por ese pasado, ¿por qué vas tú? Déjalo ahí. Son lecciones, es dolor, sí, 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 lo como tú lo quieras llamar, está bien, es válido, pero déjalo ahí, ¿verdad? Que no afecte más nuevamente. Y ayer mirábamos el yelmo de la salvación, hermanas, y hablábamos de ese casco que se pone en la cabeza. Este yelmo de la salvación va a proteger nuestros pensamientos, hermanas. Y la salvación, vimos cómo lo vimos aquella escalerita, ¿se acuerdan? Que había que escuchar la palabra, había que creerla, había que arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, había que confesar que Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios y debemos de ser bautizados. Y hablábamos, hermanas, que un punto que muchas veces nosotros dejamos, ¿no? Es que, bueno, vienen las personas al bautismo y se nos olvida que de ahí tiene que comenzar un crecimiento, es el nuevo nacimiento, pues tiene que comenzar un nacimiento como un crecimiento como nuestros hijos. Entonces, este yelmo de la salvación, hermanas, no la podemos descuidar. Y les ponía un ejemplo de la película del soldado Ryan, que en esa escena, uno de ellos se quita su casco para ver qué bala es la que le tiraron, la que lo golpeó. Y era el momento que esta persona se quita el casco de la salvación, el casco que tiene puesto, aprovecha el enemigo para disparar en la cabeza. Nosotros no podemos descuidar nuestra salvación. No es como que salvo, siempre salvo. No es como que la hermana Pali ya se bautizó y usted la tiene aquí, que tiene una página donde comparte clases y es esposa de un predicador y todo lo que pudiera decir uno referente a nuestra vida espiritual. Yo tengo que cuidar mi salvación, hermanas, porque Satanás busca cómo derrumbarme. Satanás va a buscar cómo tumbarme. Entonces, yo no puedo decir, ya lo hice, ya la logré, no, ni Pablo mismo se atrevió a decirlo. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, ¿por qué no te vas a descuidar tú? Tenemos que pedirle a nuestro Dios constantemente, ayúdame. Si a veces nuestra fe está como que titilando, póngase en oración, estudie la palabra, es lo que mirábamos ayer. Ore, estudie, cante, porque es la única manera en que usted y yo nos vamos a llenar de la palabra de Dios. Y aquí, hermanas, en el número 6 es el tema que vamos a ver hoy. Y tomad el yelmo de la salvación. Esto lo encontramos en el verso 17 de Efesios 6. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu. Esta es la segunda parte, que es la que vamos a ver, la segunda parte de este verso, y con esto vamos ya casi a concluir esta clase, esta serie, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, hermanas, utilizada por los soldados romanos, era conocida como
un gladius y en manos de un hombre hábil era una arma temible. De hecho, llegó a conocerse como la espada que conquistó al mundo. Era afilada en ambos lados, por lo que era letal contra un enemigo sin armadura. La punta también era afilada, lo que le permitía perforar una armadura. En la batalla, un soldado de infantería en las legiones romanas también estaba equipado con una daga, unas cuantas lanzas y posiblemente unos dardos, pero el gladius fue la única arma más ofensiva mencionada por Pablo y era el arma principal en el arsenal de un soldado. La espada romana o gladius llegó a ser conocida como la espada que conquistó al mundo, adaptada de un diseño español y sus características en el combate cuerpo a cuerpo la convirtieron en un arma muy temida en la mano de un hábil soldado romano. Su hoja doble, hermanas, de doble filo causaba estragos entre los enemigos desprotegidos y su punta crónica podía atravesar incluso armaduras de metal. Un soldado romano de infantería que marchaba a la guerra iba armado de otras cosas además de su gladius, mencionamos ahorita. Llevaba consigo también, dijimos, la daga, una lanza y los dardos lastrados con plomo. Pero sin embargo, Pablo, el apóstol Pablo, solo nombra la espada como parte del arsenal cristiano. La espada es el único elemento mencionado por Pablo que sirve para atacar. Escuche, de hecho, si todo el resto de nuestra armadura se encuentra en perfectas condiciones, pero no tenemos una espada, nos convertimos simplemente en un blanco móvil y muy bien protegido. Pero al fin, un blanco que no tiene con qué defenderse. Es por eso, hermanas, que la espada es la palabra de Dios, aplicando esto que hemos escuchado. Pablo define la espada del Espíritu como la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y en Hebreos, hermanas, capítulo 4, versos 12 al 13, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta penetrar el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, hermanas, es aún más afilada que ese gladius. Esta es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Conoce las intenciones y de nuestras actitudes y también es una herramienta de discernimiento en manos de personas bien entrenadas. Por eso es importante que usted y yo, hermanas, sepamos dónde está nuestra Biblia siempre, que sepamos dónde la guardamos, que sepamos dónde la ponemos, dónde la traemos. Así como si le quisiera dar un poquito, poniendo un ejemplo de importancia, así como cuida su celular, así depender usted de la palabra de Dios, que sepa dónde está. Hermanas, ¿cuántas veces traemos hasta la lotería en el celular? Traemos las cartas de la lotería para jugar. Traemos aplicaciones de juegos. ¿Se acuerdan el Candy Crush? Cómo se hizo boom cuando salió ese juego. ¿Qué juegos hay ahorita, hermanas? Y nuestro celular lo podemos traer lleno de juegos, de aplicaciones. Sabemos cómo utilizar esas aplicaciones. Dijo alguien por ahí, sonaba en tono chistoso. Ay, cómo recuerdo cuando yo le enseñaba a mi mamá cómo utilizar el teléfono y me decía, ay, no, a mí no me enseñes ese mugrero, yo no sé. Ay, no, ¿qué crees que tengo tu tiempo? Dice, y ahora le platico, oye, mamá, es que viste sí, oye, mamá, pero es que viste este TikTok, sí, y te los cuento, ¿qué pasó? Dice, ya se lo sabe mejor que yo, hasta ella pasa más tiempo ahí. Bueno, a veces estamos nosotras, hermanas, hemos descuidado el estudio de la palabra. Hemos descuidado cómo aprender a utilizar la palabra de nuestro Dios. Y eso da miedo y sabemos utilizar otras cosas. Canta una canción por ahí, Lily Goodman, que habla precisamente de la iglesia. Dice que nos hemos vuelto desinteresados, que nos hemos vuelto como iglesia, ya sabemos más de novelas que de su palabra. Y es una realidad y no estamos hablando de personas que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Estamos hablando de personas que pertenecen a la iglesia de Cristo, que te conocen todas las series, que están en internet, que están ahí en la televisión. Yo no estoy diciendo, hermanas, que no lo veas. Eso es decisión tuya. Acuérdate que la salvación es individual y cada quien va a dar cuenta. Si hoy dijera el Señor, hey, vámonos, Paula, ya, vas de regreso, ya tocó. ¿En qué invertí mi tiempo? ¿Qué hice?
cuántos TikToks vi, cuántos hice, cuántos videos subí, cuántas reflexiones, cuántos pensamientos, pero necesitamos aprender a utilizar esta espada, hermanas. Mientras que el gladius era la principal arma más ofensiva disponible para un legionario, también era invaluable para la defensa y se utilizaba para detener y desviar los ataques de un oponente. De la misma manera, hermanas, la palabra de Dios es valiosa para defendernos del ataque espiritual. Y vamos viendo este ejemplo que yo sé que ustedes ya conocen. Mateo 4, del 1 al 11, la tentación de Jesús. Él mismo demostró lo valioso que es estar cimentados en la palabra, ¿verdad? Cuando fue tentado por Satanás durante un tiempo de extrema debilidad física debido a su ayuno. Todas las respuestas que Satanás dio, Mateo 4 del 1 al 11, todas las respuestas que nuestro Señor respondió a Satanás estuvieron sacadas de la palabra de Dios. Y nosotras, hermanas, ¿qué respondemos? ¿Qué sacamos si no metemos información de la palabra de nuestro Dios? Dele gracias a Dios, hermana, por los predicadores que usted tenga. Y si al predicador le falta, hermanas, pues póngalo en oración. Porque si usted fuera la que estuviera que estar a cargo de una congregación, si usted fuera la que tuviera que prepararse, ay, pues es que, ¿qué tiene, hermanas? No pasa nada. Digo, pues para eso le paga, ¿no? Piense usted, si usted tuviera que desarrollar clase tras clase, clase tras clase, estudio tras estudio, ¿cuánto tiempo duraría usted? Ay, no, yo por eso en eso no me meto. Yo por eso a esas cuando no, hay cada quien, el que tenga, ¿verdad? El que quiera, pues ahí que se involucre, yo no. Pues déjeme decirte, hermanas, que el Señor te está llamando a ti, no nomás a tu predicador. El Señor te está llamando a ti a que estudies la Escritura. Todo lo que Jesús respondió cuando pasó esos 40 días de ayuno y ya tenía hambre y Satanás se presentó delante de él. Fíjense lo que utilizaba Satanás. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y nosotras, hermanas? A lo mejor será que Satanás ni siquiera pueda decir si eres hija de Dios. A lo mejor él está tan seguro que nos tiene de su lado y nosotros creyendo que porque no faltamos a ningún servicio de reunión de la iglesia, estamos bien espirituales. Tenemos que ser muy cuidadosas, hermanas. Toda la armadura que hemos utilizado antes tenemos que aplicarla, no solamente tomar una parte o solamente tomar uno de esas armas que hemos visto y descuidar alguna otra. En cada ataque que Jesús recibió, él usaba las escrituras para defenderse y refutar al enemigo de Satanás. Demostró, hermanas, con gran maestría un profundo conocimiento de la escritura para detener y desviar los ataques del enemigo. Jesús sabía usar la espada del Espíritu, la palabra de nuestro Dios. ¿Qué le dice en el pináculo del templo? Lánzate, tírate, que al cabo, pues tu Padre te va a mandar la legión de ángeles para que no caigas. Wow, fíjate lo que le está pidiendo. ¿Qué le dice? Mira todo este reino, todo este imperio, te lo daré si postrado me ayudares, me adorares. Qué miedo, hermanas, porque Satanás está tomando la palabra de Dios también. Satanás conoce, hermanas, acuérdate que él fue un ángel. Él estuvo también ahí donde estuvo Jesús. Él estuvo también ahí con nuestro Padre. Entonces, claro que sabe quién es Dios. Es Dios el que ya no lo quiso ahí. Vámonos, te fuiste, eres desechado. Entonces nosotras tenemos que poner mucho cuidado, hermanas, porque les decía en el inicio de las clases, tenemos que saber quién es nuestro enemigo y tenemos que saber de lo que es capaz. Y lo resumes así, padre de mentira, no hay verdad en él. ¿Qué es lo que atacamos con la espada? ¿Cómo se usa como una arma defensiva? Fíjese bien. Segunda a los Corintios 10, versos 3 al 5 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, hermanas, no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Esto a través de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos utilizar, hermanas, la palabra de Dios para discernir esos pensamientos y actitudes que son contrarios al camino de Dios.
Así es como va a utilizar usted la arma. Vea si lo que está pensando, si lo que quiere decir, si la manera en que usted está actuando es de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos usar esta espada para someter nuestras actitudes y pensamientos en cautiverio, eso que nos aleja de Dios. Esta es la batalla cristiana. Y es así como debemos usar esta arma ofensiva en nuestra armadura. Necesitamos, hermanas, entrenamiento. Los soldados romanos no podían ser enviados a la batalla sin tener un amplio entendimiento en el uso del gladius, de aquella espada que mostrábamos al principio. Primero ellos entrenaban usando escudos hechos de mimbre y espadas de madera. Generalmente, hermanas, estos objetos pesaban aproximadamente el doble de lo que pesaban las espadas y escudos normales. La idea era que si el aprendiz podía usar hábilmente estos objetos más pesados, entonces tendría una ventaja al usar las armas reales, las cuales eran mucho más ligeras en comparación. Después de entrenar extensamente con las armas de madera, los soldados se distribuían en parejas para un entrenamiento adicional en técnicas de combate y movimiento. Así como cristianas hermanas, también debemos practicar, entrenar y ser hábiles en el uso de la palabra, el uso de la espada. Fíjense, cuántas veces, no sé, ¿verdad? No sé, no sé ustedes cómo estén, pero ustedes sí lo saben, contesten a ustedes mismos. ¿Cuántas veces nuestros hermanos, nuestro predicador, o cuando nos toca estar en las clases, nos dicen, por ejemplo, hermanas, alguien que guste leer tal pasaje y no se oye nada, se oye un silencio? Es triste, hermanas, cuando en las congregaciones no nos involucramos. Es triste cuando estamos en las congregaciones en el estudio de la palabra y no llevamos Biblia. Les decía, si pusiéramos un peso de comparación sobre la importancia, ¿no?, que le debes de dar a tu Biblia, piensa en el celular. ¿Cómo sales de incómoda cuando estás sin el teléfono, cuando se queda en casa? Porque es comunicación. Pues cuando nosotros vamos a las reuniones aquí en Pecos, me decía mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a colocar las computadoras, y estar proyectando los textos bíblicos. Vamos a poner los programas que tenemos ya en nuestras computadoras y vamos a estar poniendo las alabanzas en la pantalla. Hermanas, ¿qué crees que pasa en las congregaciones donde se tiene la tecnología en punta, por decir así? Ya no se llevan las Biblias, se quedan guardadas y al cabo ahí las ponen. Ya no se llevan los himnarios, que al cabo ahí lo ponen, hermanas. Empezamos a tumbar, a que restarle valor a esos instrumentos que Dios nos ha dejado. Es cierto que traemos el celular, es cierto que traemos las tabletas, pero también es cierto, hermanas, que cuando tú estás en el estudio y estás viendo tu celular, entra una mensaje de la familia que alguien posteó algo. ¿Y qué hago yo en ese momento si no estoy cuidando el estudio? ¿Qué es lo que yo hago? Pico el celular y me pongo a ver, ay, mira, subió la foto de no sé quién, ay, mira esto, y para cuando acuerdas ya te metiste al Facebook, y para cuando te recuerdes ya te pusiste a buscar cosas que no estabas buscando. Entonces, eso es una irreverencia para nuestro Dios. En ese momento Dios no te está diciendo nada, pero ¿sabes quién es quien más se afecta? Eres tú y soy yo, porque hemos perdido esos minutos que estamos en la congregación, de escuchar la palabra, de ofrecer a nuestro Dios. Acuérdate que las reuniones es algo que nuestro Padre le agrada. El que tengamos compañerismo con nuestros hermanos, eso es algo que nuestro Dios ama. Por eso es importante congregarnos y también vamos a ofrecerle. Como cristianos debemos practicar, debemos entrenar, debemos saber cómo usar la palabra. Que si el hermano le dice, vamos a buscar Zacarías 30, Zacarías 3, tú sepas dónde queda Zacarías, porque hemos perdido, hermanas, incluso el manejo de nuestra arma. Ya no sabemos dónde están los versos de la Biblia. A nuestros hijos, ¿qué hacemos? Le damos un celular para que se entretenga, le llevamos juguetitos y les llevamos comidita. Otra vez, yo no estoy discutiendo sobre eso. Hay etapas, hay edades. Pero cuando ya tu hijo está en una edad en la que puede leer, que use su Biblia. El niño mío tiene 11 años, el niño mayor, y nos sentamos para trabajar y preparar estudios desde chiquito, desde hace unos 3 años atrás, desde más chico. Pero si yo le dejo que él esté sentado y no tome su Biblia, ¿tú crees que la va a tomar?
Y en un principio, cuando hablábamos, él se bautizó, ya va a cumplir 1 año. Cuando hablábamos, yo le decía, Jorge, la Biblia, allí está. Pues sí, yo sé que ahí está, ábrela. Y la cara, la expresión del niño es como, "Ay, pues estoy oyendo". Hermanas, a veces estamos hablando de un niño de 11 años, pero es mi función como mamá estar sobres de él. A lo que viniste, compadre. Estamos en la clase hoy, estamos estudiando, úsala, léela, busca los pasajes bíblicos para que tú sepas cómo utilizar tu arma, pero es un constante. Pero nosotros, hermanas, que ya somos más grandes, las invito a que lleven sus armas, no vayan desarmadas. Hebreos, tenemos que aumentar, hermanas, el conocimiento de la palabra de Dios hasta que seamos capaces de usarla para discernir entre el bien y el mal. Hebreos capítulo 5, 12 al 14 dice que debiendo ser ya maestras, después de tanto tiempo tenemos necesidad de que nos hablen cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habemos llegado a ser tales que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen el uso de sus sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y del mal. Este nivel, hermanas, de habilidad, esta competencia con la palabra de Dios viene porque estamos acostumbradas a usarla. Tenemos que estar familiarizadas con la Biblia, debemos tener nuestros sentidos espirituales agudos con su palabra para poder utilizar plenamente esta pieza del armamento que Dios nos ha dado. Fíjese, hermanas, en las actitudes que el salmista muestra cuando habla de la palabra de Dios en el Salmo 119, 101 y 104, al 104, donde dice, de todo mal camino contuve mis pies. Déjenme regresar la diapositiva que la moví. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Necesitaremos, hermanas, la palabra. Aquí David está diciendo que la necesitaba porque esto, el amarla, el conocerla, el adquirir conocimiento, el adquirir inteligencia a través de seguir los mandamientos de Dios, esto lo mantuvo con sus pies del mal camino, fuera del mal camino, le protegió. Eso mismo va a ser contigo, hermanas, pero deja de estudiarla para que veas cómo te vas a enfriar. Deja de orar para que veas cómo te vas a enfriar, cómo tu fe se va a empezar a apagar. Deja de proclamar el evangelio, de pensar que tu salvación se puede perder para que veas cómo vas a empezar a ir de picada. Esta, hermanas, es la misma actitud y enfoque que debemos tener hacia la palabra de Dios que nos ayuda a convertirnos en verdaderos guerreros espirituales. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Que así sea para ti, para mí. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es como una fuente de luz. Nos ilumina revelando lo bueno y lo malo, la sabiduría y la ignorancia. Es una herramienta insuperable para que aprendamos a llevar la mejor vida posible sin tropezar en la oscuridad. Juan 17, 17 dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermanas, es verdad, es pura, es simple. Podemos tener plena confianza en el hecho de que su palabra es precisa, es verdadera y es perfecta. Si la seguimos, nos guiará sin equivocaciones por las sendas que necesitamos recorrer. Pero en cambio, hermanas, la falta de conocimiento, dice en el libro de Oseas, ¿qué le pasó al pueblo? Fue destruido. Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, fíjate bien, desechaste. Eso es lo que cada una nos toca decidir. Voy a prepararme más, voy a estudiar más. Y no se trata, hermanas, de llenar solamente la cabeza con conocimiento, sino pedirle a nuestro Dios que se baje. Por eso, a que se baje a nuestro corazón. Me decían a mi niño, volviendo otra vez, ha tenido la oportunidad de dar 2 clases en el templo. La primera vez fue porque mi suegro estaba enfermo y yo siempre oro a Dios que envíe varones a las iglesias, porque nosotras mujeres sabemos nuestro papel. Entonces, aunque la hermana Pali esté preparada para compartir una clase, si ahí hay hermanos, yo no puedo tomar ese papel. Me toca quedarme a esperar. Oro por mis hermanos, pero sabes una cosa, que no todos, escuche bien, y no lo digo yo porque sea experta, no, aquí mismo dijo la palabra, debiendo ser ya maestros, siguen acostumbrados a la lechita. Entonces,
Yo no puedo bajar la guardia y a lo mejor no es algo que esté saturando a mi niño, pero si desde el momento que él tomó la responsabilidad de que quería ser bautizado, nosotros hablamos con él 2, 3 ocasiones, no para impedirlo, simplemente para decir, es la mejor decisión que puedes tomar, Coque, pero es un compromiso. Lo bueno para nosotros los cristianos es que el Señor nos invita a vivir un día a la vez. No te puedo decir de aquí a los 17 cuando seas joven, porque ni siquiera sé si vas a llegar a los 17, un día a la vez. Pero tengo que empezarle a decir a este niño, necesitas prepararte. Y cuando el niño habló la primera vez, la iglesia era como, ay, hermana, mira que el niño, qué bonito. La verdad, hermanas, es que yo en mis oraciones le digo a Dios, yo no quiero que el niño mire tu palabra como aprende ciencias, como aprende estudios sociales, como aprende biología. No, yo no quiero que mi niño se llene su cabeza de conocimiento y vea esto como una materia más, algo más que aprender. Yo quiero, y se lo dije al niño, yo quiero, papá, que esto que tú hablaste se vaya a tu corazón. Tú ya lo metiste por tus ojos, ya lo entendiste y lo pudiste explicar, pero es necesario que tú lo sigas viviendo, que tú lo apliques en tu vida. Y le pido a Dios por ello, hermanas. Pero si escuchamos y guardamos su palabra, seremos bendecidas. Lucas capítulo 11, verso 28 dice, antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está la diferencia, que tengamos temor de Dios. No obstante, el conocimiento no debe ser solo para nosotros, sino que debemos estar listas para responder, hermanas, a quien nos pregunte. Primera de Pedro 3:15, necesitamos prepararnos. No, pues no sé, pues déjame, le digo a mi predicador y que venga el hermano a hablar con usted. Vete tú también con el hermano. Siéntate a tomar estudios. ¿Qué es lo que hacía Marta? ¿Qué es lo que hacía María? Una siguió afanada con la limpieza, hermana. Nos vamos a morir. Y la casa se va a quedar limpia o sucia, pero se va a quedar. Pero lo que tú has aprendido, ¿se acuerdan aquel cuaderno que les enseñé? Que les pedí a nuestras hermanas que lo decoran. Ese cuaderno, hermanas, no, cuando se muera uno con todos nuestros apuntes que hemos aprendido, no van a decir, ay, era de mi madre, y así te lo van a poner en una cajita. No, hermanas, va a ir a parar a la basura. Pero el conocimiento que tú adquiriste, lo que tú anotaste ahí, se fue quedando en tu mente, en tu corazón, eso se va a ir contigo. Eso se queda contigo por la eternidad. La palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es de lo que te estás llenando. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparadas para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Cómo? Con reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No te vuelvas una cristiana peleonera. Si tú ya sabes las bases, si tú ya conoces, no te pongas a estar peleando con la gente. Cuando tocan a la puerta estos que salen a ofrecer los folletitos de la atalaya, no pelees, enséñales. Estudia con ellos. Cuando vienen aquellos otros que traen un libro diferente a la Santa Biblia, que trae el nombre del libro no pelees, enséñales. Pero hasta en eso tenemos que pedirle a Dios, moldea mi corazón y pon en mis labios las palabras para poder yo compartir con ellos. Cuando alguien que trae una imagen aquí grandota de una virgen, no pelees con ellos. Enséñales conforme vayas teniendo posibilidad. Efesios 6:18 dice que oremos en todo tiempo. Aquí estamos pasando a la segunda parte, hermanas, ya para concluir. Estamos pasando a esta parte donde Pablo dice en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, verso 18, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. No basta solamente, hermanas, nos cubrimos con estas armas que hemos visto, pero no debes descuidar la oración. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Ora en todo tiempo, con oración y súplica, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos ser mujeres de oración en todo tiempo, con toda oración y súplica, las veces, hermanas, que sea necesario. Romanos 12:12, gozosas en la esperanza, sufridas en la tribulación, pero constantes en la oración. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Primera de las Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orando en el Espíritu, es decir, que debemos tener la sumisión necesaria para alinearnos a la voluntad de Dios. Nosotros a la voluntad de Dios.
26 al 27 de Romanos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotras con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por sus santos. Tenemos que aprender, hermanas, a orar en el Espíritu, a poner en manos de Dios las necesidades, velando, hermanas, con todo ello, con toda perseverancia, velando con perseverancia. Esa es la actitud correcta. Eso es ser persistentes. Lucas 11:9 al 10 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche y se tardan en responderles? El Señor nos escucha, hermanas. El Señor está al pendiente de nuestras oraciones, por eso procuremos también nosotros estar en bien con Él. Pídale perdón cuando cometa una falta. Siempre pidámosle perdón a nuestro Padre, pero hermanas, no pequemos voluntariamente. No utilicemos como pretexto el perdón para estar haciendo lo que queramos. Por todos los santos debemos de orar también, hermanas, por nuestros hermanos en la fe. Solo ellos y Dios conocen las batallas que están librando. A veces nosotros sabemos, otras veces no sabemos, pero oremos. Primera de Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hermanas, no existe ningún enemigo que la palabra y el Espíritu de Dios no puedan destruir. Por lo tanto, debemos estar armadas con nuestra espada. Avancemos para luchar contra nuestros enemigos. La pelea, es real, es inmediata y está frente a nosotros cada día y en cada momento. Nuestro futuro en el reino de Dios está en juego y debemos batallar, debemos lidiar para aferrarnos al futuro que Él nos ha prometido, orando en todo tiempo, unas por otras, hermanas. Acuérdese lo que dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, esa será salva. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sostente firme, hermanas, haciendo la voluntad de Dios. Debemos de pedir por todos los santos, orando por nuestros hermanos en la fe, les decía. Santiago 5:16 dice, confiesen vuestras faltas unos a otros y oren unas por otras para que seáis sanados. Pues la oración eficaz, ¿de quién? Del justo, puede mucho. Yo hago mucho hincapié al cerrar las clases lunes y martes. Sigan orando, aumentemos la dosis de oración porque nunca es suficiente, pero sobre todo también, hermanas, no olvidemos que procuremos ser más justas porque la oración del justo puede mucho. Y en 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Y así concluimos, hermanas, Efesios capítulo 6 verso 1 al 10. Ármense de esta armadura de Dios, no bajen la guardia. Acuérdense que se los dije desde un principio, no juguemos, hermanas, a ser cristianas. Entonces no somos cristianas, estamos jugando, estamos teniendo un título, pero no somos cristianas. No juguemos a ser cristianas, porque Satanás no está jugando a ser diablo. Él es el diablo. Que Dios las bendiga, hermanas.